Celestial, ahora al acercarnos a tu palabra, te pedimos humildemente que nos otorgues la luz de tu Espíritu Santo. Abre nuestros corazones y mentes para recibir y comprender los mensajes que tienes para nosotros en las Escrituras. Oh Padre, que cada palabra pronunciada y cada reflexión compartida refleje tu verdad y tu amor. Ayúdanos a aplicar tus enseñanzas a nuestras vidas para ser luz en este mundo y fieles seguidores de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Bueno, hoy vamos a estar viendo este capítulo 8 de Nehemías, ¿verdad? Un capítulo muy importante, pero antes de sumergirnos en este capítulo 8 de Nehemías, recordemos de manera breve, ¿verdad?, lo que ha pasado antes en Nehemías hasta cuando llegamos a este punto del capítulo 8. ¿Verdad? Si han leído el libro de Nehemías, que estoy seguro que sí, desde el capítulo 1 vemos cómo Nehemías tiene una profunda carga, ¿verdad? Una carga mientras servía en Susa, una carga en su corazón cuando oye sobre las ruinas de las murallas de su ciudad amada, ¿verdad? Cuando oye que las murallas están destruidas, ¿qué pasa? Él le da una carga en su corazón, se entristece. Y su respuesta inmediata, ¿cuál fue? Fue acción y oración, ¿verdad? Luego en Nehemías 2 vemos cómo la providencia divina se mueve de manera poderosa, ¿verdad?, llevando a Nehemías de la corte persa hacia los escombros de Jerusalén con un mandato real para reconstruir, ¿verdad?, las murallas, la ciudad. Luego en los capítulos 3 al 6 tenemos al pueblo de Dios, o sea, trabajando unidos para la reconstrucción de las murallas, ¿verdad? Y si se acuerdan, enfrentaron mucha oposición de mucha gente, ¿verdad? Había miedo, había desesperación, pero siempre ellos estuvieron fortalecidos por la mano de Dios, ¿verdad? Y este trabajo no era algo físico solamente, este trabajo siempre fue algo de fe y un testimonio del cuidado y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Cuando llegamos a Nehemías 7, con las murallas ya de pie, vemos un cambio de enfoque. Ahora Nehemías, él organiza la comunidad, él registra a las familias que habían regresado del exilio, él había consolidado no solo las estructuras físicas, sino también la identidad y la unidad del pueblo de Dios, ¿verdad? Aunque lo físico es importante, no es lo único. Y ahora en Nehemías 8, el texto de hoy, ¿verdad?, encontramos a un pueblo que está reconstruido en lo físico, ¿verdad?, en las murallas, pero también está ansioso, un pueblo que está ansioso para ser restaurado también en lo espiritual, ¿verdad? Y la clave de este capítulo es en esa frase que dice: traigan el libro, ¿verdad? Saquen el libro de la ley, traigan ese libro, ¿verdad? Tras reconstruir las murallas, el pueblo ahora se reúne y se reúne con hambre y con sed de la ley de Dios, con hambre de oír la palabra de Dios, con hambre para que la palabra de Dios transforme sus corazones, ¿verdad? Se someten bajo la lectura y la predicación de la palabra de Dios mientras la oyen, ¿verdad? Se reúnen y dicen: vamos a oír, vamos a someternos y vamos a obedecer, ¿verdad? Y el tema de este capítulo otra vez se encuentra en esa frase que se repite: traigan el libro de la ley, saquen el libro de la ley. Ellos quieren oír lo que Dios tiene que decir, ¿verdad? Ellos quieren oír, ellos tienen esa hambre de Dios y se someten a las exigencias de la palabra de Dios. Y eso que encaja mucho con la pasión de Nehemías, ¿verdad? La pasión de Nehemías no era solamente reconstruir
las murallas no solamente era una defensa, militar, eso era que importante, pero la estética y la belleza de la ciudad física no es lo más importante, ¿verdad? Ellos querían también una reforma espiritual en la comunidad del pueblo de Dios. Y la construcción, ¿verdad?, de los muros simplemente servía como un medio para ese fin mayor. Y esto, por supuesto, es una tarea mucho más difícil, ¿verdad? Construir unas murallas, eso es una tarea más fácil que reconstruir un pueblo, que espiritualmente, ¿verdad? Muchas veces oigo las historias de cuando construyeron esta iglesia, ¿verdad? Una historia bien hermosa, ¿verdad? Pero también hay que construir, ¿verdad?, un pueblo, al pueblo de Dios, una reforma que exista dentro de la congregación, ¿verdad? Una cosa es tomar un ladrillo, tomar cemento, tomar la paleta, ¿verdad?, y construir bloque sobre bloque, muros físicos. Eso es importante, ¿verdad? Eso es, físicamente difícil, pero es mucho más difícil y mucho más importante que edificar una casa espiritual, ¿verdad? Que edificar el pueblo de Dios, ¿verdad? A diferencia de los objetos como la piedra y el mortero, las personas son mucho más difíciles de manejar, ¿verdad? Son mucho más difíciles de trabajar, ¿verdad?, de hacerlas cambiar y de hacerlas avanzar. Eso es mucho más difícil, ¿verdad? Por eso a mí me gusta mucho ese eslogan de la Reforma, Semper Reformanda, siempre reformando, siempre reformando, ¿verdad? Nunca debe haber un estancamiento, siempre debemos estar reformándonos. Pero la preocupación era ese mismo para Nehemías, ¿verdad? Era el bienestar del pueblo de Dios, no solamente por las murallas, no solamente por los edificios, que era importante, pero sino también por el bienestar de toda Judá y por toda su posteridad espiritual. Y así entonces el resto de este libro está dedicado a ese tema. Cuando leen el resto del libro vemos que el tema es la reforma del pueblo. Así como Esdras se ocupó de esto en el libro de Esdras, también aquí vemos que el punto principal es la reforma de la gente, ¿verdad? En lugar de simplemente verter energía en las cosas físicas, también debemos poner energía en la prosperidad espiritual de las almas. Entonces, el muro está hecho, ¿verdad? En Nehemías 8 el muro ya está hecho y ahora tenemos un evento dramático que ocurre en el capítulo 8, ¿verdad? Notarás que el trabajo, toda la obra, como dice el texto, se completa justo antes del séptimo mes. El séptimo mes. Así que este sería el mes el cual es un nuevo año para ellos. Es el nuevo año para ellos. Este es el séptimo mes, el cual estaba lleno de mucho significado espiritual, ¿verdad? Al igual que el séptimo día, al igual que el séptimo año, al igual que el jubileo, ¿verdad? Así también el séptimo mes estaba lleno de días santos, de días santos ceremoniales, celebraciones religiosas, ¿verdad? Como vemos en el capítulo que se le llama Día Santo, ¿verdad? Así que están en el primer día de este mes, donde va a haber una convocatoria corporativa y va a haber un santo ejercicio del alma bajo la ley de Dios. Y lo que tenemos aquí particularmente es la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas, ¿verdad? Los que están leyendo Levítico recordarán que en Levítico capítulo 23 tenemos el establecimiento de la fiesta de las trompetas y lo que tienen, pocos días después, es el día de la expiación. Así que, pocos días después de completar los muros, ¿verdad?, hay cientos de personas que están entrando por las puertas y por las calles, que están juntas en Jerusalén para esta gran celebración. Y con ella, como vemos, ellos van a oír la lectura y van a oír la interpretación y van a oír la aplicación de las Escrituras. Así que veamos juntos en el capítulo 8, después de esta breve introducción,
Tres puntos importantes aquí en Nehemías capítulo 8. El primer punto que quiero que veamos, que es muy importante, es que la palabra de Dios debe ser apreciada. La palabra de Dios debe ser apreciada. Eso está en los versículos 1 al 8. Y esto en nuestros días es muy útil para nosotros porque vivimos en una época en donde la Biblia se descuida mucho, ¿verdad? Y algunos dirán, pero ¿cómo que se descuida si hay Biblias en todas partes? ¿Verdad? Puedes comprar una Biblia casi que en cualquier tienda, ¿verdad? Y hasta de $1, $1.25, creo que ya Dollar Tree subió los precios, ¿verdad? Hasta de $1.25. La King James la puedes comprar en todas partes y la puedes leer. No hay, ¿verdad? El acceso para la Biblia está allí. Aún puedes agarrar tu teléfono y decirle, muéstrame este versículo, muéstrame este capítulo y lo puedes leer también gratis. Así que tenemos acceso a la palabra de Dios como en ningún otro momento, o sea, de la historia, ¿verdad? Pero a pesar de todo el acceso que tenemos a la palabra de Dios, lo que sí tenemos es muy poca, o sea, que obediencia a la palabra de Dios o un reconocimiento a la centralidad de esa palabra, ¿verdad? Una cosa es hablar sobre la inspiración de las Escrituras, pero otra cosa es someterse conscientemente a las exigencias de esa Escritura, ¿verdad? Vivir bajo su influencia, o sea, dominante en nuestras vidas, ¿verdad? Eso es muy diferente. Por lo tanto, eso es muy relevante para nosotros también hoy en día. Pero solamente cuando leemos en Nehemías 8 hay que fijarse sobre el entusiasmo que eso despierta en la gente cuando escuchan la ley, ¿verdad? El entusiasmo, ¿verdad? Ellos están reunidos allí, nos dice allí que están reunidos como un solo hombre, ¿verdad? Como una gran masa. Están reunidos en unidad. Estas personas, ¿verdad? Bajo la bendición de Dios, ¿qué tienen? Tienen apetito por la palabra de Dios, ¿verdad? Y no es solamente una cuestión de formalidad, no es solamente una cuestión de mera obligación, sino que vemos que hay un deseo, ¿verdad? Hay un hambre, hay un anhelo de oír lo que Dios quiere decirnos. Ellos quieren comer de ese maná espiritual. Ellos quieren que se les ponga la comida, o sea, delante de ellos. Entonces vemos que existe una iniciativa de la gente y que dicen, dice el texto, saquen el libro de la ley, ¿verdad? Traigan el libro de la ley, ¿verdad? Del mismo modo, así como cuando los niños que están aquí, cuando están jugando y les da hambre, por lo menos mis niños siempre vienen y me dicen, tengo hambre, dame comida, ¿qué hay para comer? ¿Verdad? Así también están estas personas aquí, saquen el libro de la ley, queremos oír el libro de la ley. Ellos tienen un deseo que es dado por Dios, ¿verdad? Y esta es realmente una característica de todo tipo de reforma, o sea, que espiritual, que ocurre a través de la historia, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento, como lo vemos aquí, como lo vemos también, por ejemplo, en los días de Ezequías, en los días de Josías, incluso en los días de David y los días de Salomón, en los días de Moisés, ¿verdad? Ahí vemos como hay un fervor por escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Hay los que por nutrirse en la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos amar siempre, o sea, la palabra de Dios. En el Salmo 138, versículo 2 dice, me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre, ¿verdad? También, como hoy cantamos, que fue muy que apropiado con el sermón de hoy, en el Salmo 19, que habla de que la ley del Señor es perfecta, la palabra de Dios es fiel, es recta, es limpia, es pura, es verdad, ¿verdad? Y también como en el día de Pentecostés,
o en los días de la era después de los apóstoles, a lo largo de la historia de la iglesia, cuando ha habido una recuperación, o sea, que espiritual, eso siempre está marcado por hambre y sed de la palabra de Dios. Siempre ha habido un apetito por grandes cantidades de la Escritura, ¿verdad? Y se pueden dar muchos ejemplos históricos, ejemplos interesantes en este respecto. Es un anhelo genuino dado por Dios que se encuentra dentro de los corazones de las personas, ¿verdad? Nótense, noten en el versículo 3, allí en Nehemías 8, que dice: y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y oigan, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, ¿verdad? Este versículo se puede traducir como que los oídos de toda la gente estaban puestos en el libro de la ley. En otras palabras, ¿qué hay? Hay concentración, ¿verdad? Hay concentración. Me concentro en lo que estoy oyendo, ¿verdad? Todo lo demás lo bloqueo. Todas las distracciones trato de bloquearlas, ¿verdad? Toman en serio la lectura de la palabra de Dios y toman en serio la predicación de la palabra de Dios. Y vemos que hay como un púlpito, ¿no?, de madera que se construye para que la palabra de Dios tenga también una preeminencia, para que pueda ser vista la palabra de Dios y pueda ser oída. Entonces ¿qué tenemos aquí? Tenemos un pueblo con expectativa que Dios le hable. Tiene expectativa de lo que Dios va a decir. Ellos esperan escuchar, ¿verdad?, no las opiniones de un hombre o las opiniones de alguien, sino escuchar a Dios mismo. A Dios mismo, ¿verdad? Juan Calvino decía que si no estás atento a la lectura de la palabra de Dios, eres como un guerrero con una armadura colgada y oxidada. Pero entonces tiene que haber ese fervor por la palabra de Dios. Y no solamente están atentos, sino que también son receptivos, ¿verdad? No solamente están atentos, sino que son receptivos, ¿verdad? El libro se abre y están leyendo, están oyendo lo que se está diciendo, están convencidos de la autoridad de esa ley, ¿verdad? Hay reverencia aquí ante la palabra de Dios. Esdras se pone de pie, la gente se pone de pie y toda la congregación levanta la mano y dice ¿qué? Amén, amén, ¿verdad? En el versículo 6 dice: entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos aceptaron lo que les dijo Dios en su palabra. Dicen, sí, Señor, amén, Señor. Están haciendo estas afirmaciones de que aceptamos lo que tú nos dices, ¿verdad? La ley de Dios está siendo leída y ellos están diciendo que así sea, que así se haga, ¿verdad? Ellos están dando su afirmación a su palabra, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que no se trata de una audiencia pasiva. No están poniendo sus ideas y sus opiniones, ¿verdad? Solamente están dejando que la palabra de Dios les dé iluminación y les diga lo que deben de hacer, ¿verdad? Y no se trata de un simple tampoco intelectualismo de saber más y más, sino que sus corazones se están uniendo con el corazón de Dios, ¿verdad? Sus voluntades se están uniendo con la voluntad de Dios y se están sometiendo a ella, ¿verdad? Fíjate otra vez en el versículo 6 que dice, se inclinan, adoran y adoran. Ellos son conscientes de que en este ministerio de la palabra de Dios, Dios mismo está presente, ¿verdad? Adoran porque la palabra de Dios es divina, porque viene de Dios, ¿verdad? Adoran lo que están oyendo. Ellos lo saben, están conscientes de la presencia de Dios, porque Dios está presente cuando se lee su palabra y cuando se predica su palabra. Ellos se postran en adoración y en humildad,
¿verdad? ¿Qué están haciendo? Ellos están asumiendo la postura de un mendigo, ¿verdad? Están asumiendo humildad. Ellos están diciendo, Señor, dinos qué hacer. Están asumiendo la postura de un sirviente. Están diciendo, somos siervos del Altísimo y somos siervos de su palabra. Y nosotros somos los que venimos en todo nuestro estado, o sea, que espiritual, insignificante como aquellos, oh Señor, que necesitan tu palabra. Entonces vemos que hay, como respuesta, hay adoración, hay reverencia, hay humildad, pero eso no es suficiente. Vemos que también son enseñables, ¿verdad? Son enseñables, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, esta ley fue dada, ¿verdad? ¿Hace cuánto? Hace 1000 años antes de esta lectura. Esta ley le fue dada, ¿verdad? 1 milenio antes a Moisés. Y sin embargo ellos miran la ley y piensan, wow, esto es tan relevante ahora como lo fue en el día en que Dios lo dio a Moisés. Ellos lo veían como algo perpetuo, como algo contemporáneo, como algo que estaba vigente todavía para nuestra época, ¿verdad? Es una palabra irrompible, es una palabra poderosa, es una palabra viva, ¿verdad? Como nos dice Hebreos en el capítulo 4, ¿verdad? La Biblia no es un libro muerto, la Biblia es un libro vivo, es un libro viviente porque Dios es un Dios viviente y Él todavía nos está hablando con su palabra inspirada. Y aquí están entonces ellos 1000 años después, ¿verdad? Así como nosotros estamos aquí alrededor de, 3.500 años después, también sometiéndonos a la palabra de Dios. Y en el versículo 8 dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que le dieron el sentido. Eso significa que ellos explicaron lo que significaba. Lo están interpretando, ¿verdad? Están diciendo, aquí están las palabras y esto es lo que significan las palabras, ¿verdad? Cuando leemos la confesión de fe, ahí tenemos un material hermoso sobre cómo se interpreta las Escrituras y nos da dos principios allí, ¿verdad? 2 principios primarios de cómo se interpretan las Escrituras, ¿verdad? O sea, primero es que las Escrituras se interpretan con las Escrituras, ¿verdad? Son ellas mismas las que las interpretan. Y el segundo es que hay un solo sentido, una sola verdadera interpretación, un solo significado. Y eso es lo que se está enseñando en el texto aquí en Nehemías capítulo 8. Se le da importancia ¿a qué? A entender las implicaciones de la palabra de Dios, ¿verdad? Ok, estamos oyendo la palabra de Dios, pero ahora dime qué significa y dime cómo lo aplico a la vida, ¿verdad? Por lo tanto, aquí podemos decir 2 acciones distintas de adoración, ¿verdad? 2 elementos de adoración, que está la lectura de la palabra de Dios, y eso sucede sin ninguna interrupción, sin comentarios que se difunden a través de ella, ¿verdad? Es un propio acto distintivo de adoración, la lectura de la santa palabra de Dios. Y luego tenemos, en segundo lugar, otra acción o otro elemento de adoración que es la predicación de la palabra de Dios. Y este es un elemento que es separado de la lectura. Y el propósito de la predicación, ¿qué es? Es explicar, ¿verdad? Explicar lo que significa el texto. O en las palabras aquí es darle el sentido o haciendo que la gente entienda la lectura de la palabra de Dios. Y eso es lo que están haciendo. Están dando significado al texto. Y es como si estuvieran diciendo, ok, esto fue lo que leímos, estas son las doctrinas que se extraen de esa lectura y aquí están las exigencias que este texto impone para nuestra vida, ¿verdad? Lo aplican para la vida. Esta es la aplicación. Aquí está cómo esto transforma nuestras vidas diarias, nuestras almas, en todo sentido, ¿verdad? Y por lo tanto es importante siempre que las Escrituras
se traduzcan en todos los idiomas, ¿verdad? Ya sea al español, al alemán, al francés, al portugués, al ruso, para que puedan ser leídas, y luego es importante que las escrituras sean fielmente interpretadas y sean fielmente expuestas, ¿verdad? Y aquí en el versículo 8, lo que vemos es una doctrina que se conoce como la perspicuidad de las escrituras. La perspicuidad de las escrituras. Cuando hablamos que algo es perspicuo, nos referimos a la claridad de las escrituras, ¿verdad? Y estamos diciendo que la Biblia es clara en lo que enseña, que la Biblia no tiene misterios, no es oscura, y que la podemos interpretar, ¿verdad? Sabemos que hay cosas más difíciles que otras, sabemos que a veces hay cosas más difíciles que entender, pero para eso Dios ha dado maestros, ¿verdad? Y ha dado pastores al pueblo de Dios para darles ese rol y ese mandato de interpretar las Escrituras, ¿verdad? Ese ha sido el diseño de Dios para su iglesia. Él ha llamado a hombres a llevar a cabo la obra de hacer lo que vemos aquí en Nehemías capítulo 8, ¿verdad? De leer la Biblia y luego darles el sentido de la misma y hacer que entiendan la lectura, ¿verdad? Y por eso una de las funciones principales del ministerio del Nuevo Testamento es la predicación. La predicación. Veamos ahora, en segundo lugar, ya vimos que la Biblia debe ser apreciada. La Biblia debe ser apreciada. En segundo lugar, la palabra de Dios debe ser aplicada. La palabra de Dios debe ser aplicada, ¿verdad? Eso está en los versículos 9 al 12. Vemos el efecto inmediato de la lectura y la explicación de las Escrituras. Vemos que el efecto inmediato fue de largo alcance, ¿verdad? Vemos que cuando se lee la palabra de Dios y cuando se explica la palabra de Dios, ¿qué hace eso? Eso expone nuestro pecado. Expone nuestro pecado. Eso golpea la conciencia, ¿verdad? Así como lo hizo, por ejemplo, en el día de Pentecostés. Cuando la Biblia fue leída, cuando Pedro predicó, ellos estaban heridos en el corazón. Y aquí también la Biblia es leída, luego la Biblia se predica por los levitas, ¿y eso qué hace? Eso choca, eso golpea la conciencia, ¿verdad?, de las personas. Es, por ejemplo, cuando te pones al frente de un espejo, ¿verdad? No sabes que estás sucio, no sabes que tu cara está sucia, pero cuando te ves en un espejo y te ves sucio y dices, ¡wow! No sabía que estaba sucio de esa manera, ¿verdad? Y puedes ver con claridad, puedes ver la suciedad y puedes hacer algo ahora al respecto, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando aquí en Nehemías capítulo 8. ¿Verdad? La palabra de Dios es leída, la ley de Dios es leída y ellos se están viendo, por así decirlo, en ese espejo, ¿verdad? En ese espejo, y se dan cuenta de lo que está sucediendo, ¿verdad? En Jeremías capítulo 23 nos dice que la palabra de Dios es como un martillo, ¿verdad? Como un martillo que nos golpea. Esa es la palabra de Dios. Y aquí en el versículo 9 de Nehemías 8 dice, entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. ¡Wow! ¿Verdad? Vemos una humildad en esta gente que aceptan la palabra de Dios y hay una respuesta, ¿verdad? Lloran porque se dan cuenta de lo que están oyendo, ¿verdad? Y Esdras y Nehemías le dice, sequen sus ojos, sequen sus ojos. Porque sí, sabemos que somos pecadores, sabemos que hemos pecado, pero también Nehemías les habla del remedio, ¿verdad? Les dice, no se queden así, también hay un remedio, y eso es lo hermoso, ¿verdad? Si recuerdas en Levítico 23, acerca de esta fiesta en particular, ¿dónde termina esta fiesta? ¿Qué viene al final de la fiesta que se describe aquí, la fiesta de las trompetas?
Bueno, lo que se describe después es el día de la expiación. Levítico 23, el día de la expiación, el cual es el remedio. El Señor está diciendo, aquí está mi provisión, ¿verdad? Por eso en el versículo 10 de Nehemías 8 dice, la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. ¡Wow! Para este día es sagrado, este día es feliz, este es un día de júbilo, este es un día de regocijo y de las misericordias salvadoras de Dios. Y se nos dice que encontremos placer en esto, ¿verdad? Este es un día santo, estén gozosos, ¿verdad? Y eso es cierto, ¿verdad? Para cada domingo, para cada día del Señor. Es un día de gozo, es un día de fiesta, es un día para comer como hermanos y hermanas en Cristo, es para hacer todo, ¿verdad? Es para gozarnos como creyentes. Es el día más feliz del mundo para el creyente. Cada domingo es una fiesta para el Señor, ¿verdad? Cuando yo pienso en eso, yo digo, wow, pero esto es, demasiado bueno para ser verdad. Que el Señor nos dé un día santo para Él, ¿verdad? Para dedicarlo para Él y para recordar sus misericordias y donde nos podemos empapar todo el día de las cosas de Dios, ¿verdad? De hablar, de participar en las actividades tanto del culto público y privado y descansar nuestros cuerpos, ¿verdad? Eso es demasiado bueno para ser verdad. Y es algo para deleitarse, para estar feliz. Pero no solamente vemos eso allí, sino que también Nehemías les dice que ellos deben cuidar y deben suplir las necesidades de los demás también. Deben suplir las necesidades de los demás. El día de celebración, ¿verdad? Se preparaban comidas festivas, pero eso también incluía a personas con escasos recursos, que carecían de recursos, y el Señor se recuerda de los pobres en su pueblo, y Él hace una provisión, ¿verdad? Eso, por ejemplo, nos recuerda lo que hemos leído en Santiago 1 y en Santiago 2 sobre la implicación del amor por los hermanos, ¿verdad? Somos una familia, la iglesia es una familia, la iglesia es un cuerpo, y eso significa que hay un apego mutuo, ¿verdad? Y hay un amor mutuo entre nosotros, entre los creyentes. Por lo tanto, cuando hay gozo, cuando hay reforma, cuando hay gozo por la palabra de Dios, cuando hay que alegría, eso también se muestra hacia suplir las necesidades de los demás. Cuando hay una recuperación de lo que Dios ha hecho por nosotros, hay también una recuperación en el cuerpo de Cristo. Y Dios provee esa fortaleza, así como provee también para los hermanos con menos recursos. Eso lo vemos en el versículo 6, versículos 8, versículo 9 y hasta el versículo 12, donde hay gozo por ayudar a los demás, ¿verdad? Y el gozo viene como resultado de la palabra de Dios, ¿verdad? Es como si nos está diciendo, no piensen solamente en ustedes mismos, piensen también en los demás. Entonces hay gozo, hay celebración, hay fiesta, hay también, adoración, ¿verdad? No son fríos, ¿verdad? No debemos ser fríos, necesitamos alegría y necesitamos gozo, ¿verdad? El creyente debe ser una persona con gozo, que celebra lo que Dios ha hecho por ellos cada domingo. Y en tercer lugar, vemos que la palabra de Dios debe ser proclamada en los versículos 13 al 18. La palabra de Dios debe ser proclamada en los versículos 13 al 18. El versículo 15 dice, así que ellos dieron a conocer esta proclama en todas sus ciudades y en Jerusalén. Salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos, como está escrito. Vemos en el segundo día, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Si se acuerdan, entonces, en el primer día,
Están allí los hombres, las mujeres, los niños también están reunidos. Esdras se sube al púlpito hecho de madera. Ellos comienzan a leer la ley de Dios por la mañana, lo lee cada minuto, lo lee cada hora hasta el mediodía. Ellos leen la ley. Luego, el segundo día, los jefes de familia, las cabezas de la familia regresan, se nos dice, en el versículo 13, y son reunidos para un estudio todavía más profundo y una mayor instrucción en la palabra de Dios, ¿verdad? Se acercaba la fiesta de los tabernáculos, y es como decir, corran la voz, viene la fiesta de los tabernáculos, esto es lo que exige la ley. Aquí están las instrucciones de lo que debes hacer, ¿verdad? Y esta fiesta tenía tres temas o 3 puntos, ¿verdad? Habla del pasado, habla del presente y también hablaba del futuro, ¿verdad? Ellos debían dar gracias por el pasado, ¿verdad? Esta fiesta era para recordar la provisión de Dios por sus padres en el desierto, cuando vivían en las cabañas, cuando vivían en los tabernáculos. Está diciendo que recuerden, ¿verdad? Así como nosotros recordamos en la Santa Cena la muerte del Señor, ellos aquí están siendo llamados a recordar lo que Dios hizo, ¿verdad? A recordar estos grandes actos de redención en el Antiguo Testamento, cómo Dios los guardó por medio del desierto, cómo Dios proveyó para ellos en medio del desierto, ¿verdad? Cómo ellos tenían confianza en el Señor. Es como si Nehemías le está diciendo, no tengan confianza en los muros que acaban de levantar, tengan confianza en Dios mismo, ¿verdad? En Dios mismo. Este es un testimonio de la inmensa provisión hecha por Dios, ¿verdad? Nehemías le está diciendo al pueblo, hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Recuerden lo que Dios ha hecho, ¿verdad? No te maravilles por lo que puedas ver con tus ojos por las murallas, sino recuerda, anda para el pasado y recuerda lo que Dios ha hecho por ustedes y por sus padres en el pasado. Pero también esta era una institución ceremonial que daba también testimonio del presente. También daba testimonio del presente. Este era un testigo también para los visitantes que venían, ¿verdad? Los que vinieron para ver todo lo que estaba pasando. Estas personas veían cómo estas personas dejaban sus hogares, dejaban sus camas, dejaban todo lo cómodo de sus casas para vivir en estos tabernáculos, para vivir por un tiempo en estas tiendas de campaña, ¿verdad? Es como si tú tomas tu tienda de campaña, la que usas para irte de campamento, y la pongas en el monte, la pongas afuera, para que vivas allí por un tiempo. Te van a decir, estás loco. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Verdad? Pero ellos eso era lo que hacían, porque eso era lo que decía la ley, ¿verdad? Y eso era un testimonio para los visitantes. ¿Qué están haciendo? Están locos, ¿verdad? Pero había algo visible, había algo físico que daba testimonio a la gente. Y eso reforzaba el testimonio y reforzaba el mensaje también para la siguiente generación, ¿verdad? Y los que entraron, los visitantes que entraban decían, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Esto es lo que esta gente está haciendo. Pero también reforzó el testimonio de la generación que vendría después de ellos. Porque eso también apuntaba, en tercer lugar, a la esperanza para el futuro, ¿verdad? La esperanza para el futuro. Esto también era un recordatorio de que el pueblo de Dios es un pueblo peregrino, de que era un pueblo peregrino. Otra vez Nehemías le está diciendo, no confíes en las paredes, no confíes en lo que es temporal, no confíes en lo que puedas ver con tus ojos, no confíes en lo que es desechable, no confíes en lo que no es permanente. Y el Señor le está diciendo a su pueblo, mientras miran hacia el futuro, no confíen en esos muros, no son permanentes, ¿verdad? Es como Abraham, como Isaac, como Jacob, que también habían vivido en tiendas de campaña, pero ellos esperaban una ciudad eterna, un país mejor hecho sin manos.
Es como Nehemías le está diciendo, no te olvides de eso. No olviden que estamos buscando una ciudad eterna. No te conformes con estas murallas o no te conformes con estas ramas. No te conformes con estas calles. No te conformes con estos edificios. Nosotros buscamos un país mejor. Buscamos la tierra prometida que Dios nos ha prometido. Y eso lo entendían desde los tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos entendían que ese no era el final. Ellos entendían que todas estas cosas apuntaban hacia una ciudad eterna, un país mejor. Y para eso eran todas estas fiestas y todas estas celebridades. Y lo que necesitamos, lo que necesita la iglesia, o sea, contemporánea, tanto de Estados Unidos como del mundo, ¿verdad?, en nuestros días, es lo que se describe en el capítulo 8. Necesitamos una recuperación, necesitamos un regreso a la Biblia, necesitamos de vuelta a la Biblia. Lo que necesitamos es que la gente grite, saquen el libro de la ley, tráiganme el libro de la ley, dame la Biblia, dame la palabra de Dios. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Tenemos hambre de oír la palabra de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando llegamos hacia la adoración pública de Dios, debemos decir, saquen el libro de Dios, ¿verdad? Dios ha ordenado que la adoración del Nuevo Testamento, ¿verdad?, consista en gran parte de la lectura de la palabra de Dios, el canto de la palabra de Dios y la predicación de la palabra de Dios. También siendo los sacramentos la palabra visible, ¿verdad? Cuando las personas vienen y me dicen, ¿qué es eso de ser presbiteriano? ¿Cómo se escribe eso? Que ni siquiera lo puedo que escribir. ¿Qué hacen ustedes? Bueno, lo único que yo les digo, o por lo que empiezo, es que bueno, nosotros, nuestra adoración está centrada en Dios, ¿verdad? No en el hombre, y está centrada en la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego de allí, si tienen más dudas, les explico, ¿verdad? Nuestra adoración está centrada en Dios, estamos interesados, ¿verdad?, ante todo en lo que Dios quiere, ¿verdad?, para la gloria de Dios. Se trata de encontrarnos con Dios, ¿verdad? No se trata de nuestras necesidades, o si somos esto, o si somos aquello, ¿verdad? Se trata a Dios, le estamos sirviendo a Dios en la adoración pública, ¿verdad? Adoración, la palabra, que adoración quiere decir servir a Dios, y lo servimos con lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Todo el contenido de la adoración de Dios debe estar centrada en el libro de la ley, ¿verdad? Yo empiezo por la Biblia, ¿verdad? Yo la leo, que interpreto y luego hago, ¿verdad? Ese debe ser el camino. Nunca empiezo por lo que hago, ¿verdad?, y luego voy a la Biblia, para encontrar algo que lo justifique. No, siempre debo de empezar por la Biblia, la leo, la interpreto y luego actúo, ¿verdad? Y eso es lo que siempre debemos hacer. Cuando venimos a adorar a Dios, entonces nuestro clamor debe ser, saquen el libro, danos el libro, escuchemos el libro, que Dios nos hable por su libro, ¿verdad? No queremos otra cosa, no queremos cosas que nos distraigan de lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad? No venimos a jugar, no venimos para que entretenernos o para que nos digan lo que queremos que nos digan, ¿verdad? Estamos aquí para escuchar al único Dios hablar, para escuchar a Dios y para someternos a su voluntad. Y seríamos nada sin su libro. ¿Verdad? Queremos escuchar a Dios cuando nos hable por su palabra, cuando nos hable por la predicación, ¿verdad? Y por eso siempre una reforma, como lo vemos en la Reforma Protestante, es un regreso al libro, ¿verdad? Sola escritura.
no en fábulas, no en tratar de construir una reputación sobre algo nuevo, no tratar de ser creativos, no usar el ingenio para desarrollar alguna idea nueva, ¿verdad? Sino que vamos a la Biblia, leemos la Biblia, interpretamos la Biblia y callamos, ¿verdad? Y no queremos otra cosa. Queremos oír lo que la Biblia nos dice y lo que debemos hacer, ¿verdad? Y eso es cierto para todo, no solamente para la adoración. Eso es cierto para el gobierno de la iglesia, eso es cierto como y también en la vida del creyente, ¿verdad? Eso es cierto también para el evangelismo, ¿verdad? El evangelismo debe estar centrado siempre también en la palabra de Dios, ¿verdad? Nos regimos por la Biblia para vivir una vida piadosa, apegándonos a la ley de Dios, a la palabra de Dios y a todas sus implicaciones, sin añadirle y sin quitarle. Lo que estamos diciendo en esencia es: traigan el libro de Dios, saquen el libro de Dios, ¿verdad? Siempre que tengamos algún argumento, vayamos al libro de Dios, ¿verdad? Tanto en nuestra adoración privada y también en nuestra adoración pública, así como en la adoración familiar, ¿verdad? Anoche nosotros estábamos leyendo, ¿no?, con la familia una porción de las Escrituras, ¿verdad? Y dejamos que esa porción nos diga cómo debemos actuar y cómo debemos andarnos en este mundo, ¿verdad? Y eso es lo que define ser reformado y protestante. Eso es lo que define ser un cristiano bíblico, ¿verdad? El clamor de nuestros corazones es sacar el libro de la ley. Así como Giselle llora cuando tiene hambre y no para de llorar hasta que le den su comida, así también nosotros debemos de clamar por el libro de la ley hasta que lo escuchemos, ¿verdad? Comenzando y nunca parando. Entonces, que el Señor, hermanos, nos dé un corazón que clame por la palabra de Dios. Que el Señor nos dé un corazón que clame por una reforma bíblica, por una reforma que devuelva al pueblo de Dios a la Biblia. Y eso comienza con la petición y el anhelo de nuestros propios corazones, que dice que estamos hambrientos de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Oh Señor nuestro Dios, al reflexionar sobre estas enseñanzas de Nehemías 8, te damos gracias, Padre, por tu palabra vivificante y transformadora. Y te pedimos, Padre amoroso, que así como los israelitas mostraron un hambre y sed por tu ley, infunde en nosotros, en nuestros corazones, un deseo insaciable por tu verdad. Que a través de la lectura y entendimiento de tu palabra seamos transformados y guiados hacia una mayor obediencia y hacia una mayor devoción a ti. Al igual que Esdras y Nehemías, como ellos animaron al pueblo a encontrar gozo en tu palabra, ayúdanos a descubrir la misma alegría en nuestras vidas. Que este gozo sea nuestra fortaleza en medio de los desafíos y dificultades diarias. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a ser una comunidad de fe que no solo escucha tu palabra, sino que también la vive. Que nuestras acciones reflejen tu amor y tu justicia, extendiendo nuestras manos también hacia los necesitados, compartiendo nuestras bendiciones con aquellos que carecen y también construyendo, oh Señor, una comunidad que honra y glorifica tu nombre. Oh Señor, al considerar el ejemplo de los israelitas, cómo construyen los tabernáculos y cómo recuerdan tu fidelidad, inspira en nosotros un constante recuerdo, Señor, de tu presencia y de tu provisión en nuestras vidas. Ayúdanos a ser conscientes de que somos peregrinos en este mundo,
anhelando la ciudad eterna que has preparado para nosotros. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.